No, ya me la cambió. Ahora me apareció una camiseta roja con lentes y el cabello suelto, un poquito ensortijado. Bueno, ¿quién quiere participar, pues? Porque no estoy oyendo nada. Entonces, estamos hablando que es la fracción libre la que actúa. Vamos a suponer Israel, que es el único que me acuerdo el nombre, porque los demás no los he visto. Israel no come adecuadamente, come pues puras cosas ahí de la cafetería, que churritos, que esto y lo otro. Yo no sé por qué no come proteínas. Entonces él está desnutrido y lo vamos a dormir. Él tiene una baja de proteínas. La pregunta es, ¿le aumento la dosis, le mantengo la dosis o le bajo la dosis de los medicamentos para dormirlo? Pues me la baja, ¿no, Doc? ¿Por qué? Porque está diciendo que la fracción del fármaco que actúa es la libre. Sí. Entonces, si no hay proteína transportadora del fármaco, hay mayor cantidad libre. Exactamente, entonces le bajo la dosis. Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que come el paciente, ¿sí? Hasta en eso nos tenemos que meter, qué es lo que come, si tiene proteínas o no tiene proteínas, o si su dieta es alta en carbohidratos, ¿sí se entiende? Por eso es importante, bueno, pero eso es un ejemplo nada más. Se van a encontrar con gente con hipoaluminemia, hipoproteinemia importante, entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿sí? De la fracción de libre y la adherencia a las proteínas. Bien, ya tenemos eso de la comida. No me voy a profundizar mucho. Se puede profundizar más, pero no lo voy a hacer ahorita, porque no van a ser anestesiólogos, a menos que alguien quiera profundizar más, pues bueno, ya me lo pregunta directamente. Pero nos vamos al otro, vamos a ver. ¿Cuántos fumadores tenemos en el salón, en el grupo? Nadie fuma. Ah, y no me los encuentro yo enfrente de la escuela en la esquina, comiendo ahí chuchulucos y fumando. Muy bien. ¿Ustedes cómo consideran al tabaco en un proceso anestésico quirúrgico? Primero, ¿da tranquilidad? No oigo. Están muy serios. Pues los que fuman dicen que sí. Sí, es una tranquilidad el hecho de ocuparse. ¿Qué produce la nicotina? ¿Liberación de qué? Hay que leer sobre tabaco. Es un problema actual. Produce liberación de catecolaminas. ¿Dónde está la tranquilidad que produce? ¿Eh? Entonces no produce ninguna tranquilidad. Produce liberación de catecolaminas, o sea que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Sí, por eso está contraindicado en esos tipos de pacientes. Pero bien, ¿qué cambios produce el tabaco en el organismo? ¿Cómo va a estar la mucosa de las vías aéreas? No oigo, no oigo. Dañada. ¿Cómo va a estar dañada? ¿Qué proceso se presenta? Se supone que entraba aire caliente, ¿no? Por eso Pero no se por el resecaba. tabaco. No por el tabaco. ¿No es más bien por el humo? Por el humo. ¿Qué provoca? Pues se va acumulando en las células, ¿no? No, va provocando O sea, un proceso irritativo. ok. Y ese proceso irritativo es un proceso ¿qué? ¿Inflamatorio o antiinflamatorio? Inflamatorio. 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 La mucosa se inflama. ¿Qué pasa pues con la pared de la vía aérea superior? Pues se engruesa. ¿Sí? ¿Qué pasa con las glándulas mucosas que hay en la vía aérea?
Hay que leer Pues un van a poquito más estar o menos. inflamadas. Se hipertrofian. ¿Cómo va a estar la secreción que se produce? Va a ser más Sí. abundante. Va a ser más abundante. ¿Y qué sucede con esa secreción? ¿Es muy líquida o es espesa? ¿Espesa? Espesa. Entonces, los cilios tienen mayor problema para expulsarla. Tienen mayor problema para expulsarla. Entonces, es importante conocer ese tipo de cuestiones. Los mayores problemas que he tenido yo en unos procedimientos anestésicos han sido por el tabaquismo. ¿Sí? Han sido por el tabaquismo. ¿Por qué? Porque al momento de que yo voy a dormir un paciente, se acumulan secreciones. Pongo el tubo y el mismo tubo es un cuerpo extraño que produce secreciones. Y en un paciente que fuma, tiene secreciones mucho más aumentadas y espesas. Y al momento de que yo, antes de extubarlo, le meto el aspirador para aspirar todas las flemas que hay ahí, pues no se salen tan fácilmente. A veces tengo que hacerle lavado para que se diluyan y poderlas sacar. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta el paciente con tabaco, aparte de que es un factor condicionante para la cardiopatía isquémica. ¿Cuál es la cardiopatía isquémica? No escucho. Pues eso genera una aceleración de la aterosclerosis y eso provoca problemas en las paredes de los vasos, lesiones en el sistema endotelial y entonces se van endureciendo las paredes de los vasos, sobre todo los coronarios, y empezamos a tener problemas de isquemia coronaria. Entonces esos pacientes son condicionantes para eso por el uso del tabaco, sobre todo por el uso del tabaco de los muy concentrados y de los que no tienen filtro. Sí, pero bueno, ya lo explicamos, nos vamos a otra cosa. Bien, dos de sus compañeros, uno que no toma y uno que toma. Yo no tomo. ¿Eh? ¿Tú no tomas, Israel? No, yo soy el que no toma. ¿Mandé? Yo soy el que no toma. Oye, ¿y nunca has tomado ni una? No, Doc. ¿Nunca? ¿No, no Nunca, sabes qué nunca. sabe eso? ¿Eh? Ey, Vamos a ver, ¿quién de los muchachos quiere participar? Se va el tiempo, así es que échenle ganas. Quedan muchos. Yo, doctor, ¿Quién? yo, ¿Quién eres? Porque no sale tu nombre. yo pensaba que sí salía. Soy Hugo. Hugo, a ver, Hugo, Sí, ¿le echas tu cheve a veces, o tequila o qué le echas? no, cerveza nada más. Cerveza, ok. ¿Tú recuerdas la primera vez que tomaste? Sí, sí me acuerdo. ¿Te dio para arriba o te dio para abajo? Para abajo, ¿Y cuánto necesitaste? como 3 o 2. Como 3 o 2. La pregunta siguiente es un poquito más difícil. ¿Cuánto necesitas ahora para que te dé el mismo efecto de aquella primera vez? Pues, Un cartón, dices. no, como unas 12 más o menos. Como unas 12. ¿Y por qué, oye? ¿Por qué ahora necesitas 12? Pues se fue generando tolerancia, creo. Tolerancia, la palabra se llama tolerancia. Farmacológicamente es una tolerancia a ese tipo de sustancias. Y entonces, para que tú requieras el mismo efecto, necesitas más dosis. Por eso es un error cuando la gente utiliza medicamentos, por ejemplo, los analgésicos, pues se los va utilizando y al rato ya no le hacen. Ya no le hacen, ¿por qué? Porque hizo tolerancia a los fármacos y requiere mayores cantidades para que le pueda, en este caso, quitar el dolor. En este caso, del alcohol, que también es una droga, sí, nos provoca tolerancia. Pero vamos a ver,
Alguna vez, vamos a suponer, voy a poner dos ejemplos de dos gentes diferentes, no de la facultad, porque no quiero llamar a los hechos que sucedan ni nada de eso. Entonces, he tenido experiencias desagradables con compañeros de ustedes en procesos anestésicos, en situaciones de alarma que tuvieron sus compañeros y que he tenido que darles la anestesia y que ha sido muy difícil para mí soportar alguna muerte, ¿sí? Sobre todo siendo de una persona con la que convivo y que es mi alumno, ¿sí? Sucedió ya, por eso voy a poner a dos gentes diferentes. Vamos a poner dos jóvenes, ustedes los conocen, me refiero yo porque los conocen, porque compárenlo con sus compañeros, con sus amigos, con sus compañeros de parranda o no de parranda, simplemente de convivencia. Tengo una persona que no toma y una persona que le gusta el traguito bastante. Hay un accidente y previamente se llevaron a este muchacho que no toma, se lo llevaron y lo convencieron y se tomó una cheve y le dio para abajo. La pregunta es, ¿los van a operar a los dos? Tienen que operarlo, está uno en una sala y el otro en la otra sala. Teóricamente, ¿cuál de los dos es más difícil de dormir? El que El que toma toma. más, Pues el que toma. ¿Por qué? Dijimos la palabra ¿qué? Porque tolerancia. ya creó la tolerancia. Tolerancia. La palabra tolerancia. Entonces ese paciente se batalla más para dormir. Cuando es un paciente ya alcohólico, o sea, ya que ya depende pues del alcohol, que ya es un grado avanzado mucho mayor, esos pacientes batalla uno para dormirlos y tienen muy frecuentemente despertar intraoperatorio. ¿Por qué? Porque requieren mayores dosis para que uno pueda dormirlos, ¿sí? Entonces es importante pues tener en cuenta ese tipo de consideraciones. Bien, nos vamos lógicamente el otro muchachito pues dormimos de volada hasta con menos dosis, ¿verdad? Ya inclusive ya va arreglado, ¿sí? Con la cheve que se echó que le dio para abajo. Ya nomás le ponemos otro poquito más de medicamento y lógicamente pues ya está dormidito. Bien, nos vamos a otra cosa. ¿Ustedes creen que, bueno, los diferentes fármacos que se están utilizando en la actualidad, ¿cuáles conocen por ahí que se estén utilizando como droga? La clonazepam podría ser. Sí, el clonazepam, todos los benzodiazepínicos, esa es la familia de los benzodiazepínicos. Clonazepam, diazepam, midazolam, ¿sí? Triazolam. O sea, todos esos fármacos son benzodiazepínicos que actúan a nivel del sistema GABA. Entonces, estos fármacos, lógicamente, pues hacen que haya una tolerancia, pero hay otros más que se utilizan. Eso se lo roban a la abuelita, a los muchachos. Los barbitúricos Los pueden ser. barbitúricos, muy bien, nada más que es un poquito más difícil de conseguir que los benzodiazepínicos, pero tienen la misma acción, es un GABAérgico también, tiene la misma acción, el tiopental, el fenobarbital es el que más se robaban, sí, pero tiene una acción cortita. ¿Qué otro? ¿Por qué se agarran la nariz? Es una broma. ¿Por qué tienen perforado el tabique? No. Sí. Sí, señorita, sí le escucho. Yo investigué, por ejemplo, venía la dexmedetomidina. ¿Cuál? La dexmedetomidina. Dexmedetomidina. Sí. Pero ese es un tranquilizante. Dexmedetomidina. Sí. Sí, pero drogas de uso común. Ah, ok. La cocaína. Cocaína, ya lo están señalando, cocaína. La cocaína ahorita se usa muchísimo.
Sí, la cocaína se usa muchísimo. ¿Qué secreta la cocaína? Catecolaminas, jóvenes. Por eso se están infartando en los maratones, los pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de secreción de catecolaminas y están en un maratón donde hay una respuesta metabólica al estrés. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que hablamos de respuesta metabólica al estrés, no? Donde había producción de cortisol y producción de catecolaminas. Entonces, si ya de por sí, por el mismo maratón, hay un esfuerzo, hay una producción de catecolaminas, cortisol, y ustedes todavía le meten cocaína para aguantar el maratón, pues va a haber una mayor secreción de esas sustancias y el paciente se puede infartar porque consume el oxígeno rápidamente por taquicardia o hipertensión, que son las condicionantes para consumo de oxígeno. Entonces, ese paciente puede infartarse. Ahora, ¿qué más puede suceder con el paciente cocainómano o cualquier tipo de droga? Pues hace tolerancia cruzada también. Entonces, ¿y qué es lo que sucede si ustedes le quieren dar analgésico para el dolor? Pues tienen que darle dosis mucho mayores por la tolerancia que tiene ese paciente. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con las cuestiones de las drogas. ¿Sí? Y una cuestión que no es patológica, que no hayan dónde ponerlo, no hayan dónde ponerlo, si en la ficha de identificación o no sé, pero ahí me lo ponen en la licencia, fíjense, grupo IRH. ¿Cuál es el grupo IRH de alguno de ustedes? A ver. Yo soy O positivo. Positivo. Es importante conocer. Sí. Claro que sí. Entonces, no hay dónde ponerlo, pero como la mayor parte no es patológico, pues bueno, lo hemos puesto algunos en personales no patológicos, aunque si sale negativa las damas, ¿sí? Si son RH negativas y el varón con el que se casan es RH positivo y el niño sale como RH positivo, ¿qué sucede? Se forman anticuerpos, ¿no? Ahí ya entraría una cuestión patológica. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? Sí. Sí, doctor. Sí. Eso se ve en embriología, ¿eh? Recuérdenlo. Si, ¿quién les dio Molina todavía a ustedes, no? No. Sí. Bueno, a algunos les dio Molina, al otro les dio Lozano, creo. Sí, entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cuestiones. La otra, ¿qué han hecho en estos tiempos que están encerrados? ¿Cuál es su utilización de tiempo libre? Ver series. Ver series. ¿Y te pusiste a hacer ejercicio, Israel? Tú tienes No, alberca, no cerraron sé las por qué no fuiste a canchas. nadar. Ah, Está pendiente esa reunión que íbamos a tener ahí, toda la raza. Ah, primero Dios que pase esto del virus y están invitados. pero bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Quién hace ejercicio? ¿Quién no hace? ¿Ustedes creen que una persona que va a ser sometida a un procedimiento anestésico quirúrgico sea importante que haga ejercicio? No oigo. Están muy serios hoy. Pues yo digo que una persona que hace ejercicio lo consume más rápido, ¿no? Muy bien. La analgésico. Fíjense bien, señorita. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a tratar de explicarlo. ¿Usted gasta oxígeno ahorita? ¿Que si gasto oxígeno? Sí. Pues sí. Bueno, a ver si el de la cachucha nos dice qué son los METs. Israel, no vayas a hablar, ¿eh? ¿Cómo se llama su compañero el de la cachucha? A lo mejor usted sí lo ve. Pues ¿Qué yo son, soy, ¿no? qué son los METs? No sé, Doc, no me acuerdo. Bueno. ¿Alguien que sepa qué son los METs? Han de ser de Nueva York, ¿no? De béisbol, ¿no?
Muy El bien. equipo de béisbol. ¿Eh? El equipo de béisbol. El equipo de béisbol. A ver, déjenme ver, a ver quién. A ver, Ana Julia. Ana Julia, dígame usted, por favor. Hágame una multiplicación ahí de 3.5 por su peso. Ya, ¿Usted es Ana Julia? sí, 3.5 por su peso. ajá. ¿Mm? Sería 157.5, 157, pues ¿cuánto pesa? 45, ¿Y con el vestido de novia? 47. Muy bien, es una broma eso. Entonces, cada quien, por favor, saque su peso y multiplíquelo por 3.5. Los hombres también por el mismo valor, doctor. Sí, Listo. ¿listo? Sí. Muy bien. Guarden eso, por favor. Se considera que el consumo de oxígeno por hora en el organismo en reposo es de 250 mililitros de oxígeno. Un METS equivale a 3.5 por kilo de peso y el METS equivale al consumo metabólico de oxígeno por minuto. Entonces, ustedes están teniendo 3.5 por kilo. Entonces, cada quien sacó su cantidad de oxígeno que consume por minuto. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctor. ¿Se está entendiendo? sí. Para fines prácticos se dice que son 250 mililitros por minuto, pero hacerlo específicamente es 3.5 por kilo. Porque fíjense, el paciente de 70 kilos, ¿quién de ustedes pesó 70 kilos? Yo, doctor. ¿Tú? ¿Quién? Israel. A ver, Israel, ¿cuánto te salió? 240, ¿verdad? Sí, De ahí 245. salen los 250, no somos tan exactos. De ahí Sí. salen los 250, ¿se está entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, eso equivale a los METs, jóvenes. Equivale a los METs. Por eso es importante conocer ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Bien, cada uno de ustedes pues ya lo tiene. Sin embargo, una persona abajo de 3 METs es un paciente que no es candidato a cirugía electiva. De urgencia lo tengo que meter, pero si esa cirugía electiva, o sea, cirugía programada, ese paciente no entra hasta que el cardiólogo o el médico internista lo ponga en condiciones, porque su nivel de ejercicio es inadecuado, no tolera. Hay pacientes que se cansan simplemente con tender la cama o andar alrededor de la cama. Entonces nosotros tenemos que tener un nivel de ejercicio. Se considera, por ejemplo, será lo mismo cortar un árbol con el hacha a cortarlo con una de esas nuevas, una sierra de esas nuevas eléctricas. No, no es lo mismo. Pues no, ¿verdad? Será lo mismo jugar tenis en sencillos que en parejas. No, Será lo mismo subir escaleras en rampa que en escalones. no, doctor. Y será lo mismo subir esas escaleras con la maletota que ustedes llevan de libros a la escuela. No, doctor. Pues ¿cuál tiene más esfuerzo? Será lo mismo caminar tranquilamente con el novio o la novia ahí en el parque, hasta comiendo nieve, que caminar rápidamente porque los va siguiendo un perro. No. 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 Entonces, todo eso tienen que hacerlo. Busquen METs, por favor, busquen METs. Y es una cuestión subjetiva en lo que se refiere a que hay que tenerlo a la vista.
¿Por qué? Porque ustedes tienen, de acuerdo a su actividad física que ustedes tienen, busquen la cantidad de METs que tienen y ver en qué condiciones están. La mayoría de ustedes anda entre 4 y 6 METs por minuto, ¿sí? Digo, perdón, por hora. Entonces, hay que tener en consideración ese tipo de cuestiones. Si ustedes no lo hacen así, esto que estamos viendo no tiene razón de ser. Y esto no es únicamente de anestesiología. Esto hasta los nutriólogos tienen que saberlo, porque son METs, calorías, pérdida de calorías también. Y si ustedes llegan a comprender eso, pueden manejar perfectamente bien el peso de sus pacientes de acuerdo al ejercicio. ¿Sí? Pero hay que leerlo, hay que entenderlo. Y ustedes son los que pueden ir a ver ese tipo de cuestiones. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso es a lo que se refiere a la parte de la utilización del tiempo libre y al ejercicio y el esfuerzo que se puede hacer. Ya se va a acabar esta hora, quedan 6 minutos. Bien, vamos a seguirle avanzando. Lógicamente, de ahí pasaremos a los antecedentes personales patológicos. Al igual que los heredos familiares, yo siempre le pregunto a los pacientes que si padecen del corazón o del pulmón, del riñón, azúcar en la sangre, y ustedes lo están viendo en lo que les estoy presentando, alergias, cirugías, transfusiones, traumáticos, neumopatías, nefropatías, artropatías, cardiopatías, endocrinopatías, angiopatías. Todo es hepatopatías, neuropatías, hemorragia. ¿Qué importancia tiene para nosotros todo esto? Es importante, si el paciente tiene infartos previos, pues es importante conocerlo. Y más el tiempo en que tiene de infartado. Un paciente que tiene menos de 6 meses de infartado, lo operamos y tiene el 30% de posibilidades de que se vuelva a infartar. Y lógicamente las posibilidades de muerte son mayores. Arriba de 6 meses va subiendo la probabilidad de que no se vuelva a infartar. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos. Será interesante saber si un paciente es hipertenso o no para un procedimiento anestésico. Sí. Sí. Al tener un paciente que yo sé que es hipertenso, yo tengo que considerar muchas cosas. Primero, sé que esos vasos van a estar cerrados, que el óxido nítrico no está funcionando como debe ser. Y también tengo que considerar qué medicamentos toma para su control. Porque si toma IECAS, que son inhibidores de la angiotensina, de la enzima de angiotensina, o toma ARAS, que son antagonistas de los receptores de la angiotensina, entonces todos esos nos van a provocar vasodilatación. Y la mayor parte de los fármacos que nosotros utilizamos, sobre todo los inhalados, los gases anestésicos, provocan vasodilatación. Entonces, ¿cómo va a estar la presión arterial? ¿Baja? Baja, tiende a bajar. En algún tiempo se consideró que la persona que era hipertensa y que tomaba IECAS, o sea, inhibidores de la angiotensina, había que suspender los inhibidores de la angiotensina, pero luego después se dio que daba un efecto de rebote tremendo y que se ponían bien hipertensos. Entonces se consideró que había que manejarle la hipotensión si se llegaba a presentar. Bien, entonces, ¿y será conveniente saber si el paciente es diabético? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el control del azúcar tiene mucho que ver con nosotros para la cuestión hemodinámica primero y segundo para que el paciente, su cicatrización sea adecuada y que no haya complicaciones como infecciones y todo ese tipo de cuestiones. Ahí también nosotros participamos. Entonces debemos de saber si un paciente es diabético tipo 1, tipo 2 y qué fármacos toma. Y lógicamente más adelante cuando vemos lo del ayuno y lo de las indicaciones para la operación es si lo tomó hipolicemiante o si se aplicó insulina antes de operarse, que está contraindicado ponérselo. Ya explicaré en su momento. ¿Estamos? Pero hay otras cosas, por ejemplo, problemas del pulmón, si el paciente es asmático, si el paciente ha cursado con una neumopatía como neumoconiosis, enfermedades ocupacionales, etcétera, etcétera, porque interfiere el intercambio gaseoso y nosotros vamos a utilizar la vía aérea, vamos a meter oxígeno y gases anestésicos y vamos a sacar
dióxido de carbono. Entonces tenemos que tener a nuestro paciente en condiciones adecuadas, ¿sí? Sobre todo porque tenemos que darle ejercicios previos, etcétera, etcétera, y ver en qué condiciones está para ver si lo vamos a poder extubar después de la cirugía. Nefropatías, pues ¿qué se elimina por el riñón? Casi todo. Hepatopatías, ¿qué se elimina por el hígado? Pues casi todo también, todo pasa por ahí. Es la fábrica del metabolismo. Sí, ahí se degradan todas las cosas, se simplifican para que puedan ser utilizadas en el organismo. Artropatías, ¿por qué? Porque hay pacientes que ya tienen dificultad para moverse por la rigidez de eso, inclusive te podemos tener una vía aérea difícil. Cardiopatía, ya dijimos, endocrino, pacientes con problemas de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tenemos que tener todo ese tipo de cuestiones. Las angiopatías, pues ver cómo están los vasos sanguíneos de nuestro paciente. Neuropatías, pues ver las condiciones neurológicas de nuestro paciente, no vaya a ser que de repente ya no funcione ese paciente, de allá de arriba. Si el paciente toma anticoagulantes o no, si el paciente cursa con hemorragias o no, enfermedades o problemas de la coagulación. ¿Por qué? Porque no le voy a poner un bloqueo teniendo problemas de coagulación, ¿sí? Entonces, esos son los que se tienen que ver, pero tenemos que agregar de qué ha sido operado. ¿De qué ha sido operado? ¿Y con qué anestesia le pusieron? ¿General, regional o alguna en especial? Y si ha habido problemas o no con la anestesia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo tenía una duda, doctor. Sí, dime. Por ejemplo, si hay pacientes que están con tratamiento, son diabéticos Ajá. y tienen tratamiento con insulina, y si se les están pues tomando cerveza, ¿qué es lo que
avientas, Fran? El fin de semana. No oigo. No quiere decir. Tú, Jaciel, ¿cuántas te avientas? Yo no tomo. Ah, bueno. ¿Y tú, Alejandro? Tampoco. Pues depende. Ah, depende de qué. Vamos a ver, en promedio, ¿cuántas? Pues unas 8, 9, 8. Entonces, 8 por 8, 64. 640 calorías. Fíjate, una comidota. Entonces, ¿cómo irán a estar tu azúcar si eres diabólico? ¿Cómo irá a estar tu azúcar? ¿Cómo estará el azúcar, Fran? No, ¿quién preguntó? No me acuerdo quién preguntó. Yo. Fran, creo. Va a estar elevada. Muy elevada. Entonces, si no se tiene un control adecuado de la dieta, pues vas a hacer una hiperglicemia, ¿sí? Y eso se puede traducir a que se vaya muy arriba, porque acuérdate que vas a entrar en un proceso anestésico quirúrgico y dijimos que había que revisar qué era la respuesta metabólica al estrés y se produce cortisol y las catecolaminas también aumentan el cortisol, entonces el cortisol sube la glucosa. Entonces, ¿cómo va a estar tu paciente en un proceso anestésico quirúrgico? Así, pues con glucosas muy altas, de 400, 500, no sé, depende del paciente y de las condiciones que esté con su diabetes mellitus. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces, esas son las situaciones que tenemos que considerar en un paciente diabético. ¿Sí? Podemos tener los alérgicos, el paciente sea alérgico, tenemos que considerar. ¿Alguno de ustedes tiene familiares alérgicos? ¿Alguno de ustedes es alérgico? Yo, doctor, ¿Sí? ¿A qué es alérgica? a la penicilina y a la aspirina. A la penicilina y a la aspirina. ¿Ustedes le administrarían con tranquilidad un analgésico, no, un AINES, que es de la familia de las aspirinas? ¿Se lo pasarían así con mucha confianza? No. No, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que estar listos con todo lo que pudiera darse. Todo paciente que ha tenido inclusive hasta una rinitis alérgica debe tener cuidado porque puede tener reacciones cruzadas. ¿Sí? Entonces es importante pues verlo de ese tipo de cosas. Muy bien, Alejandro, ¿te han operado? No, nunca. ¿Nunca? No, Aquí no. en Sofía, ¿la han operado, Sofía? Pues una vez me hicieron, pero era ambulatoria, fue con anestesia local. Ajá. ¿Y sí sabía el médico cuánto le puso de dosis? Creo que no, porque de hecho me duró mucho el efecto de la anestesia. Ajá. ¿Y fue con anestesia local? Ujú. Muy bien. ¿Y tú, Fran, te han operado? Sí, doctor. ¿De qué te operaron? Por una fractura de radio y cúbito. ¿Ya grandote? A los 13. ¿A los 3 años? 13. 13. ¿Y te durmieron todo? Sí. Muy bien. Fue anestesia general. ¿Tuviste algún problema? Pues no, de hecho sentía raro porque era la primera vez que me operaban. Y me Entonces, sentía ¿sí se fijaron pesado. qué fue lo que hice? ¿Se fijaron qué fue lo que hice? Traté de investigar qué había pasado con él. Primero, si recibió una anestesia general y qué pasó con él. Nancy, Cecilia, ¿la han operado? No, doctor, Nunca. nunca. No se ha dejado operar. Bien, ¿quién más tenemos por ahí? Stephanie, ¿la han operado? No, doctor. Y Israel, ¿qué te vas a No, tampoco, doc. No. Jaciel tampoco lo han operado. ¿A Lisbeth lo han operado? No, puros sanos tenemos ahí. Puros sanos tenemos. ¿Y a David lo han operado? No, doctor. Tampoco, ni a Fernanda, No, tampoco, ni a doctor. Ana Julia, Virginia, Evelyn, tampoco. No, doctor. Bueno, ¿qué pensarían que se opera un paciente
y le dice, ¿lo han operado? Sí. ¿De qué? No, pues me quitaron una bolita, pero me durmieron todo. Muy bien. ¿Y qué pasó? No, pues tardé mucho en despertar. Yo creo que se les pasó la anestesia. ¿Cómo ven? ¿Sería importante recabar ese dato? ¿Eh? Sí, Sí. doctor. Sí. Ay, ya les presento aquí a quien llegó a interrumpirme, miren. ¿Ya lo vieron? Entonces, no le mueva nada. Entonces, es importante señalar, pues, si ha habido problemas en la anestesia o no. Les comenté, por ejemplo, si un paciente dicen, me pusieron un bloqueo y me duró mucho, ¿ustedes consideran que deba ser cuidadoso en ese aspecto? Yo digo que Sí. sí. O sea, es un antecedente que les está dando, que debemos de ponernos a pensar que hubo algún problema, alguna situación. ¿Qué fue? No podemos saber a lo mejor, pero tenemos que investigar y no hacer oídos sordos. Miren, en una ocasión, un paciente nos dijo que el bloqueo no le había pegado y que lo han intentado bloquear 3 veces y que no le pega. Y armados le volvimos a poner otro y pues no le pegó. ¿Por qué? No sé. Sus características físicas eran diferentes, o sea, ya como 4 veces y diferentes anestesiólogos para que no le atinen al espacio subaracnoideo, pues como que no da, algo debe estar pasando. Al final de cuentas, se le hizo un estudio y resultaba que tenía las características del líquido cefalorraquídeo completamente diferentes y era como si fuera quilo, como si fuera linfa, espeso completamente, una cosa rarísima, ¿verdad? Pero nos tocó y aferrados a querer poner un bloqueo. Debió haber pasado algo, ¿sí? O bien un paciente que le diga, no, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A mí me duró 24 horas. Ah, chihuahua, tanto, pues si un bloqueo dura 1 hora, hora y media, 6 horas, 8 horas, y es con bupivacaína, con anestesia hiperbárica, la relación no dura más que 6, 8 horas, la analgesia durará más, pero el bloqueo motor y la sensibilidad, pues no dura tanto. Entonces es importante señalar eso. Pero, ¿qué pensarían ustedes si les dice, no, fíjese que me dijo el doctor que la próxima que me operaran tuviera cuidado porque batallaron para intubarme? ¿Pararían ustedes las antenas? Sí, Sí. Ese paciente se les puede morir por no intubarlo, por no manejarle la vía aérea adecuadamente. Y luego, pues no nos dejaron que ustedes manejaran la vía aérea, ya ven, nos la suspendieron luego. Ya, que la excusa que me dieron no la creo, ¿eh? Me dijeron que porque un padre de familia había hablado muy molesto, que porque ya iba a tener yo clases ahí en la escuela. Les puedo asegurar que aquí íbamos a tener más cuidado que lo que hay ahorita en la calle. Ahorita en la calle es un desbarajuste. Entonces, imagínense que les diga el paciente, ¿sabe qué? Que se batallaron para intubarme. ¡Ah, hijo de la pega! Pues que hay que tener cuidado, ¿no? Porque sabemos que tenemos que prever los problemas que pudiéramos llegar a tener cuando ya estamos en el procedimiento. ¿Qué pensarían si les dijera el paciente, ¿sabe qué? Yo sangré mucho.